Estamos leyendo el versículo 19, ¿sí? Porque así como por la desobediencia del hombre muchos fueron constituidos pecadores, ya vimos esta parte de lo que quiere decir desobediencia, ¿no? Es el no ir bien, ¿no? Estamos viendo en la media hora anterior. Fueron pecadores. Este pecador ya lo vimos, ¿no? ¿Te acuerdas que le vimos hace mucho que es jamartolos acá? En otra parte de jamartilla, y bueno, diferentes cosas. No quiere decir agarrar el blanco, transgredir, quiere decir hay varias definiciones, ¿no? Bueno, pero ahora me interesa más la palabra obediencia. Ya vimos lo que es desobediencia, ahora lo que es la palabra desobediencia. Pero dice así, no sé cómo decirlo, ¿no? Así por la obediencia de uno, muchos serán beneficiados de las cosas. Gracias. Entonces, ahora vamos a tocar el tema de la obediencia. Gracias. Por medio de la obediencia. Esta obediencia es hupakoe. Y es lo mismo. Pero no es el no oír bien. Acá, hupakoe vendría a decir también oír, hupo es bajo. Hupo bajo y acabo es oír. Y acá, vamos a ver, acá estamos tocando el tema de la obediencia de Cristo. Les traje dos textos. Una que es Filipenses 2.8, si me ayuda a leer Filipenses 2.8, yo voy a leer Hebreos 5.8. Filipenses 2.8, yo acá Hebreos 5.8. Filipenses 2.8. Sí. 2.8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos la obediencia de Cristo, ¿no? Que es, acá está referida en el alto, a lo que se refiere a su muerte, ¿no? Y en el que yo voy a leer en Hebreos 5.8, ahí algunos la malinterpretan esta parte, ¿no? Voy a explicar por qué. Hebreos 5.8 dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y dice, habiendo sido perfeccionado. Bueno, no estamos en la carta de Hebreo para explicarla bien exegéticamente, pero no quiere decir que porque por haber padecido, entonces Dios mismo, el Señor Jesucristo, aprende a ser obediente y tiene que ser perfeccionado como nosotros. No, de ninguna forma, no está hablando de eso, ¿no? Porque no tengo tiempo, si no me va a salir la carta de Romanos. Pero no está hablando del acto de que Cristo tuvo que pasar así para ser obediente ante el Padre, no. Él demostró, ya lo vimos una vez, ¿no? Se probó lo que era Él, que era Dios mismo, ¿no? O sea, no es que tenía que ser probado como nosotros en las pruebas. No tengo tiempo de eso, ¿no? Pero no es eso. Y muchos creen que, incluso el testigo, por decirlo, cree que como fue, mira, acá tiene que ser obediente, entonces no es Dios. No quiero irme con las falsas doctrinas porque me voy a la carta de los romanos. No quiere decir eso, habla de otra cosa. Bueno, pero vemos que en todos esos textos, que si no termina la carta de los romanos, que nos dejó ejemplos, ¿no? Cristo a ser obediente, ¿no? Romanos 5, estamos 19, si podía llegar hasta el 21, ¿no? Pero es así. 19. Entonces así que por un lado de desobediencia, por no ir bien, ¿por qué? Porque dijo, no comas, no le decís. Él vino y ¿te acuerdas los dos hermanos que le dicen una palabra, le dicen, ve si hace esto, y dice, sí, lo hago. Sí. Y él dijo, no tengo así yo. Y fue, ¿te acuerdas? Uno dice, y no lo hizo. O sea, bien Cristo no dijo, sí, ahora recordamos, fue obediente. Pero por más que oigan o digan, eso no quiere decir que van a ser obedientes. Sí, oyen, pero no son obedientes. Entonces, el no oír bien, a veces, por más que le dice, uno tiene que decirle las consecuencias. Dios le dijo las consecuencias que iba a pasar, que comía de acá, no tomó en serio la palabra de Dios. Entonces debemos tomar en serio la palabra de Dios cuando Él habla, por el medio de las Escrituras, que es lo que Él promete, ¿no? Entonces, por esta desobediencia, un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Esta palabra constituido, a ver si la tengo, constituido. Acá en el griego, constituido, yo pongo un par de palabras porque quería saber qué es lo que quiere decir, ¿qué quiere decir que me constituya a mí? ¿Qué quiere decir? También creo que es un término legal también. Quiere decir, katistemi, katistemi, vendría a ser, la traemos como una palabra que es sistemi, que era contar, ¿no? Es una forma intensificada de esa palabra de sistemi, de contar, ¿no?
constituirlo quiere decir ponerlo en una posición o ponerlo en un lugar, en la posición de algo, ¿no? Entonces, a ver si lo leemos, ¿cómo lo leeríamos? Así que por medio de la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos. Entonces, muchos fueron puestos, o sea, puestos en un lugar, o sea, puestos en un lugar como pecadores, ¿no? O sea, como puestos en ese lugar, pero cuando Cristo viene, pasamos a ser puestos en otro lado, o sea, ¿no? En un lugar justo. Entonces, constituidos, o sea, puestos como declarados, o sea, se puede entender, ¿no? Se nos pone en una posición, es cuando vos ordenás las cositas, y bueno, esto allá, la verdurita acá, van en un lado, entonces constituidos puestos en un lugar. Bueno, y justo ya lo vimos, pero a ver, todo el hombre fue a ver, 19, se pronuncia mucho será constituido justo. Justo ya lo vimos, ¿no? O sea, que el acto sea declarado, o sea, rey que una persona, o sea, ¿no? ¿Te acuerdas que lo vimos? O sea, libre la persona, o sea, ¿no? Ya podemos estar, así podemos seguir avanzando. Vamos con el número 20, nos quedan dos, capaz que lo podemos terminar. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bueno, en estos dos textos vamos a ver de nuevo dos reinos. Traímos el reino ayer, el reino de la muerte y el reino de la vida, ¿te acuerdas? Uno trajo muerte, bueno, acá hay otro reino. Vamos a ver el reino del pecado contra el reino ¿qué? De la gracia. Eso es lo que vamos a tratar de ver en estos dos textos, ¿no? Para que se puedan entender. Entonces dice así, pero la ley entró para que aumentara, eso es lo que dice vos, ¿no? Pero la ley entró para que aumentara la transgresión, más donde el pecado aumentó, sobreabundó la gracia. Bueno, yo no sé si Romanos 3:19, para que me acuerdo, ¿verdad? 3:19. Bueno, pues sabemos cuántas cosas dice la ley, a la que está en la ley, para que todo castigar y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios. Sí, el 20, porque por la sola ley se no es justificada, porque mediante la ley es el conocimiento del pecado. ¿No? Romanos 3:20. Bueno, ¿qué hace esto? Romanos 3, estamos en el 5, 20. Pero la ley entró para comentar la transgresión. ¿Qué hace la ley? Viene la ley y hace que parece que pequemos más. La ley lo que hace en sí solamente es como una lupa. ¿Ve como esto? Así yo me lo meto así. Uy, veo la letra. Un poco, ¿no? Es como una lupa, como un espejo que me muestra solamente mi condición de que ya soy lo que yo soy. No es que la ley me va a hacer pecador. La ley no me hace pecador. La ley me va a mostrar que si yo algo no puedo hacer y violo algo, o sea, por la ley, el ejemplo ¿no? de tránsito, no sé. Dice la ley que no va por allá y yo voy, y bueno, por ahí no sabía, la ley me muestra algo que, o sea, que yo capaz que no sabía, pero la ley no me hace transgresor a mí, sino la ley me mostró algo que estaba escrito, algo que quizás yo no lo sabía, pero en sí, ¿por qué dice sobreabundó? O sea, claro, lo que quiere decir esto, no quiere decir que me hace, porque si no Dios, estaríamos diciendo que Dios me hace que yo peque, y Santiago dice que no contesta ninguna de estos, Dios no hace, sino que por su propia concupiscencia que peca. Y Santiago, ¿no sé? ¿Qué? Entonces, ¿por qué dice que sobreabundó? Quiere decir esto, que a la ley al venir, el pecado que estaba oculto es así, se puede ver, o sea, no sé si se ven de ejemplo, o sea, se expande, entonces yo puedo ver, entonces sobreabunda, en el sentido que yo ahora lo puedo ver, antes no lo podía ver porque estaba haciendo así, estaba durmiendo tranquila. Entonces nadie me ha molestado, dice Romanos 7, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La ley viene y dice, uy, ¿a dónde? Y dice, ahí lo podemos ver. ¿Se puede entender esa parte? No es que la ley te va a hacer que la ley de Dios te venga y te hace que peques, la ley de Dios, sino por nuestras propias. Espero que podamos ir avanzando y aprendiendo un poco. A ver que, entonces, es así, ¿no? Estábamos en el 20, ¿no? Hay cosas que las paso, ¿no? Que todas las he anotado yo, pero las estoy pasando. Bueno.
ya lo expliqué. Ustedes, claro, achicando son cosas apuntes que yo he puesto, ¿no? Pero no trato de achicar. Es así. El pecado, o la conciencia, por decirla, está dormida. La ley viene, después se vuelve a hablar de personas y hacen así como que, y capaz no te entendían nada, porque su conciencia o su mente está endurecida. Entonces la ley lo que tiene que hacer, ya no viene por milagros y esas cosas, sino que es por la palabra de Dios, por el oído y con fe, que le hablas a la mente, a la conciencia, porque entonces hace que sobreabunde el pecado, porque mientras está dormida, la persona no sabe nada, cree que está haciendo lo correcto, se lo merecía, o hace, o sí, esto, y es así porque ya está, pero cuando viene, entonces eso que está dormida, ¿por qué está dormida? Porque se murió, ¿te acuerdas que el pecado que se la mató? O sea, sentía está alejada de Dios, está ahí, tiene que venir, la ley la despierta, o sea, ¿entendés? Por sentido estoy usando palabras que no están en las escrituras, a ver si se puede entender. No, la persona no puede porque está ahí, enseguecida está. Entonces la ley lo que hace es eso, le quita la venda, por decir, para que vea, ¿no? La persona, bueno. Eso es lo que hace la ley en la persona, no está dormida la persona. Por no decir muerta, porque ahí se entienden otra cosa, ¿no? Y todos, bueno, que ya lo leímos una vez, pero leerlo de nuevo. Antes de Hebreo, si no me equivoco, Tito. Tito 11 dice así: porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres. Entonces, por más que este reino, o sea, del pecado, esté en el mundo, ¿qué dice? Que vino la gracia, eso lo vimos ayer, la gracia de Dios se manifiesta a nosotros. ¿Te acuerdas que vimos Juan 1.14, Juan 1.17? Esta gracia, o algunos se dicen este don merecido, es Cristo también. Ya lo vimos ayer en Juan 1.14, Juan 1.17, ¿no? Esta gracia, o este don que no merecemos, es el Señor Jesucristo. Por ahí alguno que no lo haya visto, que vean Juan 1.12 y Juan 1.17, ¿no? Entonces es Cristo que se manifiesta a los hombres, ¿no? Vamos a ir ahora a... Cada que es un texto más. Ya vamos al 21, ya casi terminamos, ¿eh? Me queda el último texto. Vamos a ir, leo yo entonces el otro texto. Sí. Acá encontré un texto que estaba buscando. Segunda de Corintios, lo estaba buscando, pero Segunda de Corintios 3.9. Segunda de Corintios 3, versículo 9. Dice así: porque si en el misterio de la condenación hay gloria, mucho más abunda la gloria en el misterio de justicia, ¿no? De Kaiosune, ¿no? Bueno, a ver si lo podemos entender. Este ministerio, o sea, por ese ministerio, o sea, por la ley, nadie, ya lo vimos un montón de veces en Romanos, pero es más de lo mismo. Nadie va a ser salvo, ¿no? Este ministerio, solamente la ley, solamente lo que hace es condenar a la persona, ¿no? Y solamente por el ministerio de vida, por gracia, la persona es la que va a ser salva, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido. Sí. Es que lo que pasa es que Pablo explica casi todo siempre lo mismo, en todo lo que viene explicando. Y es muy difícil en el sentido porque casi siempre está diciendo uno hizo esto, uno hace lo otro, y parece que todos los 18 y 19 parece que está hablando siempre de lo mismo. Bueno, entonces lo explico en palabras sencillas, sería así: pero por la ley entró para atormentar a la transgresión, más donde el pecado aumentó, sobreabundó la gracia. Bueno, es así.
Si no lo entendimos todo, primero lo explico así, después lo explico el pedacito. La ley no entra para que nosotros estemos pecando. Decimos, bueno, la culpa es de Dios. Dios puso la ley, ahora a mí me hace pecador. Ya está, la culpa es de Él. No es eso, la ley entra para que nosotros podamos ver nuestra condición, y también en Gálatas dice que es un ayo para que vayamos como un pedagogo, un maestro que nos conduce a Cristo. Entonces solamente es eso, es para que podamos ver. Eso no es que abunda, nos hace que creemos porque viene la ley, sino es eso. Pero sobreabundó la gracia, ¿sí? En ese sentido. Bueno, a ver si... tenía muchos textos para leer, como Gálatas 3, 19, 22, pero no sé, no ando mucho de tiempo, ¿no? Voy a ir al versículo 21. ¿Tengo un poco de tiempo? Bueno. Entonces me voy a explicar un texto más si tengo tiempo. Gracias. Tengo 15 minutos, no tengo 10, sí. En Juan 15, 22 dice así: si no hubiera venido y le hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no, tienen excusa por su pecado. Entonces, estamos viendo que cuando la ley viene y nos muestra una condición, en este caso, el Señor Jesucristo vino. En este caso, Cristo vino, la gracia se manifestaba a los hombres, y el hombre ya no tiene excusa de decir, esto no. ¿Por qué? Porque Cristo, o el Evangelio, porque pues el verdadero Evangelio es muy importante. Venir, Dios va a hacer un milagro para tu vida. No, pero Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Levantá la mano y decir la oración del pecador. No, mostrarle su condición, dice la Escritura, arrepentido. ¿Pero arrepentido de qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? Entonces, para arrepentirme tengo que mostrar lo que hice. ¿Qué hice? Transgresión, violé la ley. Por eso el Evangelio tan sencillo, lamentablemente en muchas iglesias bautistas también. Que a decirle esto para que sea salvo. No, mostrarle cuál es su condición. Si no le muestro su condición, ¿de qué se va a arrepentir la persona? Entonces, si no se arrepiente, no tienen excusa. ¿Por qué? Pero por eso es muy importante el Evangelio. Yo me centro en que la persona deba entender el Evangelio, ¿no? Bueno, tenés Gálatas 3, 19, 25, pero no lo voy a buscar. Bueno, entonces eso hace la ley. El Evangelio también te debe mostrar, darle la ley para después darle la gracia. Mostrarle, la ira de Dios para después darle el amor. Mostrarle su enfermedad para después darle la cura, y así, etcétera, etcétera, ejemplo. Pero no hay un evangelio del amor, un evangelio de la gracia, la oración maravillosa. No, es uno, ¿no? Ya me pasé el 21. Espero que se ve manteniendo todo. El versículo 21 vamos a terminar, así ya lo cerramos a Romanos 5. Si vos querés leerlo. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para la vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Bueno, entonces para así, o así como sería en el griego, como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Fíjate que dice, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia. Lo traemos en 1 Corintios 15, algo así, ¿no? A ver, 1 Corintios 15, pasa a tener del 54 al 57. ¿Querés leer? A ver. 54. Sí. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto moral se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: te olvides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no me acuerdo si otro texto, pero no está en Hebreo 5.12, 5.14. No quiero andar buscando muchos textos, porque si no se me va el tiempo. Es así. O sea, así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia. ¿No? Bueno, vuelve a lo mismo de nuevo. Ya tengo que conocer la palabra esta, muerte. El reino ya lo vimos, que es basileo, la otra vez lo vimos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Reinar, gobernar, tener una autoridad. Entonces,
Y muerte ya la vimos, que es Thanatos, ¿no? Es decir, la separación de Dios, ¿no? O sea, parte del hombre queda, ¿por qué? Por la desobediencia que hizo, ¿no? Entonces, entonces por medio del pecado, ¿qué es? Que reina, ¿qué cosa? La muerte. Entonces, esto ya lo vimos, ¿tá? Por medio del pecado reina la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué dice Romanos 6:23? La muerte, ¿no? Sí. Entonces, es por medio de ello que entra la muerte. Pero así también la gracia reine por medio de la justicia. O sea, esta gracia que tenemos, o eso, es por medio de la justicia, ¿no? Que es para vida eterna. O sea, por lo que Cristo ha hecho, o sea, en Cristo Jesús tenemos vida eterna, ¿no? Es casi siempre viene hablando de lo mismo, por eso es medio difícil preparar algo, porque Pablo siempre como que vuelve siempre al mismo tema y no sale de eso. O sea, es como que, no sé cómo explicar, es como que está dando vueltas siempre con las mismas cosas, ¿entendés? O sea, no es como que no sale, está siempre en el círculo, hizo uno esto, hizo otro y siempre está volviendo lo mismo. Y es como que uno tiene que estar aplicando siempre lo mismo. Así, ¿no? Ya vimos todo eso, en Juan 5:24, Juan 3:14, ¿te acordás que dice? O sea, o sea, cuando creemos en Cristo de ello, porque ya lo vimos, Juan 5:24. Dice así, un texto muy conocido, ¿no? O sea, creo que vos lo conocés más de allá. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en que me envió tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces estamos viendo que hay un reino, o sea, un reino hacia el pecado, un reino hacia la vida, ¿no? Entonces, el que oye, estamos viendo recién que es muy importante que oír. O sea, entonces, Cristo dice, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a Dios. Fíjate qué importante es esta palabra, el que oye, el oír, el evangelio, ¿no? El oír, no ver, mi palabra, y cree, al que me envió tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Bueno, como he dicho antes, ya lo habíamos explicado un montón de veces, ¿no? Entonces vamos al 21. Para que así como el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia la vida eterna mediante el Señor Jesucristo. Bueno, este reino, o sea, vemos que todavía, o sea, la muerte va a ser vida hacia, como dice el Corintio, ¿no? O sea, al final de los tiempos, ¿no? Pero ahora, en este tiempo, tenemos vida eterna, en sentido espiritual, volvemos a estar de nuevo unidos con Dios por medio de Cristo, o sea, en Cristo, ¿no? Entonces este reino ha sido vencido, o sea, pero va a ser, o sea, vencido del todo, o sea, ya no va a poder destruir este cuerpo, o sea, este cuerpo, o sea, mortal, al que estamos embestidos, ¿no? Cuando Cristo, o sea, venga, ¿no? Espero que se haya podido entender, ¿no? No sé, yo tenía anotado un par de textos, o sea, 13:14, dice, oh muerte, yo seré tu muerte, me dijo Dios, ¿no? En el momento ya nunca más podrá estar gobernando. O sea, ahora ha sido vencida en el sentido que somos librados de eso, ¿no? Somos librados de ese reino y podemos estar en el reino del Señor Jesucristo. No en un reino futuro, sino ya ahora estamos, ¿no? O sea, no es que estamos literalmente, pero sí Cristo ahora es nuestro Rey, sí, Él gobierna nuestros corazones, estamos sujetos al Rey, estamos sentados en lugares celestiales, allá ahora ya estamos ahora. Por eso que ya nuestra vida debe estar cambiada, ¿bien? Somos pecadores, pero en el sentido que pecamos, ¿no? O sea, pero no estamos viviendo una vida de pecado. Bueno, entonces este reino tiene que estar manifestado en nuestras vidas ahora, ¿no? Entonces debemos funcionarnos si de verdad, si Cristo hemos crucificado, si Rey, si ya de verdad debemos pensar si estamos viviendo la vida esta. O sea, si Cristo está reinando, bueno, entonces nuestra vida tiene que haber cambiado, ¿no? O sea, nuestra vida tiene que haber cambiado.
Entonces, pero, fíjate, el Hebreo 4:16 dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Si alguna persona, por ahí está viendo el video, dice, no sé qué está viendo, o sea, no estoy viendo qué es lo que está predicando, es así, hay un trono de gracia donde te puedes acercar por medio de Cristo y no diciéndole una oración mágica, sino viniendo con tu corazón sincero, sin saber cómo orar. Orar es hablar con Dios, diciéndole que entendiste que has transgredido la ley, la de Él, o sea que entendés eso, que la ley es lo que Dios manda, ¿no? Y que le pidas que te perdone en Cristo Jesús por el sacrificio que ha hecho y te puedas acercar así. Ese es el trono de la gracia donde hoy podemos tener un pronto socorro. Va a haber un tiempo que ya no, o sea, la persona va a querer decir, ay, me quiero hacer ahora sí, yo sí me quiero volver. Pero ya no va a haber ese tiempo ya se va a acabar, no va a haber un tiempo. Así que hoy es el tiempo, o sea, de tiempo para de gracia, no hay otro tiempo. Así que espero que se haya podido entender todo esto de los romanos, se pudo entender un poco, porque ya la primera vez empezó en Romanos 6. Seguimos en Romanos 5, hago un repaso rápido de todo vuelo de pájaro así, bien rápido. Sí, un vuelo de pájaro así volando por los capítulos. Capítulo 1 vimos que tanto el hombre, bueno, el gentil, por decir la persona que no se le había dado los pactos, las promesas, esas personas podían buscarla a Dios por medio de que de la naturaleza, de todas las cosas que pueda Dios, de la creación, como dice el Salmo, ¿no? Por medio de todo lo creado, por medio de los cielos, entonces pues vos mirás y todo eso debes que era un creador. Esas personas no buscaron a Dios, incluso se volvieron, su corazón se endureció, y bueno, ¿qué pasó? Fueron entregados con licencia, ¿no? En Romanos 2 vimos que creemos que le está dando parte a los judíos, por lo que dice, ¿no? Y que a ellos fue entregado los pactos, las promesas y todo lo que tenían. Pero se jactaron de eso, en vez de alabar a Dios, empezaron a fijar en ellos, pues no somos los elegidos, somos esto, ¿no? Somos aquello, y bueno, entonces dijo tú que dice maestro, ¿por qué no te ven? Ellos tampoco pudieron guardar la ley, porque ellos pensaban que somos algo por guardar estas cosas, y no era así, sino que tenían que ver que era por medio de Cristo, no lo podían entender. En Romanos 3, entonces ya nos explica también la introducción que no hay ningún justo, hasta el versículo 10, ¿no? O sea, nos muestra todo, nos deshace, tanto a ellos, tanto al religioso, como al que no es, y nos muestra que hay una justificación. ¿Cuál es? La que Dios ha puesto, como cuando encontró Lutero, ¿no? No sé si Romanos 1:17, ¿no? Que es el más justo por la fe vivirá. Y en Romanos 3, 20, no me acuerdo si es 24 en adelante, hasta el 26, por ahí nos muestra que la justicia es Cristo, ¿no? Dios pone la justicia, somos justificados, estamos bien, entonces ante Cristo. El hombre se pregunta, bueno, está bien, pero ¿cómo hago para tener esto? ¿Tengo que hacer un trabajito? ¿Tengo que hacerlo? Romanos 4 nos contesta que es por gracia. Y ahí trae Pablo a colación, trae a David, trae a Abraham, que ellos fueron justificados, tanto Abraham antes de la ley, o sea, sin guardar nada, y David después de la ley, pero ¿qué pasa? Pero pecando, bueno, vemos que encontró perdón, entonces vemos que siempre es por gracia, ¿no? Y en Romanos 5 ya vimos que tenemos paz para con Dios, ya los beneficios, la paz que se tiene, estar en Él, tenemos paz, tenemos esperanza, también viene tribulaciones, porque el carácter del cristiano va a ser moldado, porque no es moldado a este mundo, entonces va a empezar a sufrir por causa de Cristo, bueno, porque eso tiene que ser formado el carácter del Señor Jesucristo. Y ya en el 12 vemos, ya empieza a mostrar una analogía, Pablo, o sea, tanto de Adán y Cristo, que es lo que hizo uno, que trajo lo uno. Digamos que no, que uno trajo un reino de condenación, de muerte, de desobediencia, pero Cristo trajo obediencia, trajo la justicia y trajo vida. Vamos a ver, hice todo esto, no en vano, para explicar, cuando estamos entrando ahora en un camino, o sea, que nos va a abrir más, yo creo que es la parte, yo le diría la parte más suculenta. La otra fue muy buena suculenta, esa parte es muy suculenta porque muchos por ahí no estudian esta parte, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, y si la estudian por ahí nomás y la malinterpretan. Pero vamos a entrar que la justificación no termina solamente ahí, vamos a ser el justificado justo y ya está. Vamos a ver que vienen unos procesos, y cómo obtener eso, o sea, y cómo puedo hacer esto, aquello, todo lo vamos a ver que es en Cristo Jesús, para resumirlo, ¿no? No solo la justificación, sino que esta justificación tiene que tener una vida de obediencia, una vida de santidad, y apartarnos, y vamos a ver que el cristiano empieza, ¿no? En Romanos 6 vamos a ver lo que es explicado, o sea, hasta que
que no debemos vivir a él, y después en Romanos 7, ni por la ley tampoco, nos va a tocar un poco la ley, el hombre queriendo hacer esto, ¿no? La lucha que tiene, y solamente esto lo podemos lograr en Romanos 8, que es por medio del Espíritu de Cristo que vive en nosotros, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de vida que tenemos en nosotros. Espero que se pueda entender, así que vamos a cerrar con un cántico, que es estaba agarrándolo ahí, el 55. Dice, vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Que nos creó, que nos amó. Vamos a cantar en esta nuestro eterno Dios. Estuvo cortita, ¿no? Bueno, amado Padre, le agradecemos, ¿no?, que podemos aprender todo esto, ¿no?, de las riquezas de su gracia, que sobreabunda, ¿no?, en este tiempo donde escasea la verdadera doctrina, donde predicar así significa que la gente se aburra, predicar así significa que nadie venga, predicar así no es tener un gran ministerio. Predicar así es a veces hacer con lo que tenemos, con los CDs, con los hermanos que cantan, a veces se traban, hasta el CD. Predicar así a veces cuesta mucho, pero sabemos que al final del camino vamos por un camino seguro, y a veces miro a los costados y veo grandes ministerios, grandes cosas, y a veces es como que pasa como el Salmo 73, ¿no? Que dice que me desvíe, o sea, miro lo que hacen ellos y cómo prometen, y la gente no va atrás de esas cosas, y su corazón y su oído se va endureciendo constantemente, y su palabra no es oída, ¿no? Dice, no diremos, dice, porque de verdad no le gusta, dice, eso es doctrina. ¿Y cómo creceremos si usted no nos está enseñando? Me acuerdo que en el Antiguo Testamento, ¿no?, cuando en Esdras 7 dice que preparó su corazón y enseñaba las Escrituras, ¿no? Vemos que Cristo mismo había las Escrituras y también leía, es decir, también se levantaba de temprano, él iba, hablaba, y solamente veo que están en un mundo donde solo existe milagros, solo existe prosperidad, y su palabra ha quedado como algo viejo, ¿no?, ahí con polvo, y me duele, ¿no? El hermano Charles Spurgeon decía, sus Biblias tienen tanto polvo que con el dedo de su mano podían escribir la palabra condenación, pero ni siquiera la tocan, no, hoy tienen Biblia, tienen CD, tienen hermanos que suben prédicas, y se pueden llenar, ¿no?, y veo que un pueblo se está alejando. Por eso le pido a aquellos que vienen siguiendo y vienen escuchando, que usted los haga crecer y que crezcamos juntos también, ¿no? En esto que a mí me cuesta mucho, pero luego por amor a aquellos que de verdad escuchan su palabra, ¿no? Y quieren serle fiel a usted, porque hoy ya no es como antes, ¿no? Y veo que se han desviado para muchos lados, así que le pido que a los que está escogido, usted que los preserve hasta el final. Gracias, y le pido una vez más por este barrio, ¿no? Gracias, Señor. Amén.